Frater, le dejo en manos la membresía, le damos la bienvenida a los miembros de los 22 países que nos acompañan en el día de hoy. Y estoy seguro que les va a encantar esta segunda parte porque no solamente el libro es interesante, sino que el expositor es uno de nuestros mejores expositores. Así que felicidades y disfruten. Estar de acuerdo a las expectativas muy venerables eran nuestros. Así será. Que esté bien. Nos vemos a la hora del foro. Bueno. Sí, bueno, voy a compartir acá la pantalla. Sí. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la segunda parte de los comentarios de este interesante y muy inspirador libro de nuestro anterior imperator. A reiterar el objetivo de esta conferencia, son comentar las enseñanzas rosacruces, sobre todo las reflexiones que están contenidas en los mensajes del libro Que así sea, escrito por nuestro gran imperator emérito Christian Bernard. La semana pasada tratamos los primeros 7 capítulos. Para esta semana nos tocan los 6 capítulos restantes. Entonces nos vamos a concentrar en estos 6 capítulos y solamente reiterarles que todos los textos que ustedes van a ver en la presentación son párrafos escogidos de cada uno de los capítulos. Claro, no están todos los párrafos porque tendría que haber puesto todo el libro, pero he escogido los párrafos que he creído más representativos para explicar la idea y para explicar el tema. Muy bien, el capítulo número 8 se refiere a la noche oscura. Este es un tema que realmente, según nos explica el autor, no ha habido ningún avatar, ningún personaje de la antigüedad, ¿no?, que no haya pasado, que no se haya enfrentado por este periodo. La noche oscura se señala como un periodo en que el místico empieza a cuestionar todo aquello que hasta ese momento habían constituido sus ideales. Es decir, se siente un estado de crisis interna, crisis emocional por algunas causas que luego vamos a revisar, en el cual él ya se desapega de esos ideales y entra en un periodo de crisis y oscuridad completa, de acuerdo a lo que nos explican. Entonces surgen muchas dudas en su mente y pueden surgir varias pruebas que es importante que estemos pasando por este periodo, ya hemos pasado por este periodo, tengamos que enfrentarnos a esto, por las dudas que pueden surgir o por una crisis interior que muchas veces no tiene ninguna relación con el mundo objetivo. Realmente esto nos podría ocurrir en cualquier encarnación y han habido casos en los cuales son tan graves este tema de la noche oscura que podríamos pasar toda una encarnación fuera de la luz. Y por eso que es importante que conozcamos cómo ocurre y qué podemos hacer si estamos pasando un momento de crisis como el que se conoce como la noche oscura o la noche oscura del alma, como aparece en algunos escritos. A veces ha sido producto de alguna enfermedad, algún accidente, pérdida de un ser querido. Pueden haber sido causas de problemas familiares, desazones, se perdió el empleo. Hay muchos temas que el místico en su vida afronta y que puede sumirlo en esta parte tenebrosa de su vida, ¿no? Todo se vuelve oscuro, no encontramos una luz, no hay una luz al final del túnel y lógicamente el místico se siente a veces en un estado de depresión y no sabe qué hacer con su vida. A veces también se le relaciona con el karma negativo, pero esto no necesariamente es cierto. Pueden ser solamente pruebas que tiene que pasar porque anteriormente no las había pasado y como estamos en un continuo aprendizaje, necesitamos probar nuestra fuerza interior. Necesitamos usar las herramientas que la orden nos ha dado y necesitamos aumentar nuestras capacidades físicas y mentales
para poder afrontar un momento de crisis como esta. Por lo tanto, lo recomendable es hacer una reflexión y usar la meditación. Tanto la reflexión como la meditación van a ser herramientas que como místico debemos usar para recuperar la confianza en las leyes cósmicas, para poder manejarlas a nuestro favor y así poder tomar el control de nuestra vida, el control de nuestra existencia. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Primero, buscar un sitio en el que estemos cómodos, relajarnos y luego hacer algunas reflexiones. Claro que las que voy a poner acá son un ejemplo, pero cada uno puede poner la que mejor le parezca. Por ejemplo, podríamos pensar, ¿por qué me siento así? Así con los ojos cerrados, relajados, podríamos pasar, ¿no?, en la pantalla de nuestra mente y recordar todos aquellos momentos críticos que estamos pasando en nuestra vida y analizarlos, o sea, no olvidarnos de ellos, no dejarlos a un lado, sino, como dice muy bien en el libro, enfrentarnos al problema. ¿Por qué me siento así? ¿No? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Igualmente recordar esos momentos. Cuando estoy así, ¿cómo me estoy afectando? ¿Cómo estoy afectando a los demás? Y luego pensar en la causa. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Cuáles son las motivaciones que me han llevado a un momento como este? Entonces, una vez que hayamos hecho estas reflexiones, que como ustedes pueden ver es un proceso activo, es un proceso de nuestra mente eh, eh, objetiva y subjetiva, ¿no? Es un enfrentamiento que estamos haciendo con lo que está ocurriendo en nuestra vida en este momento que nos sentimos así tan aislados, ¿no?, tan lejos y tan deprimidos de cuáles eran nuestras intenciones y sobre todo nuestras expectativas que teníamos con la vida. Luego, entonces, tenemos que pasar ya a la parte pasiva. Y con la última idea que hayamos tenido en la reflexión, un poco como que quisiéramos encontrar la solución a enrumbar nuestra vida, nos concentramos en el centro de nuestra cabeza, en nuestra glándula pineal, y ahí cuando aparece esa luz, que cada vez cuando nosotros nos concentramos en el centro de nuestra cabeza parece iluminarse todo, encontramos una luz, y allí entonces colocamos esta idea, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo tengo que actuar? Y pedimos entonces en ese momento que venga la inspiración, la guía y las ideas sobre qué es lo que tenemos que hacer para solucionar este conflicto interior que tenemos. Y luego entregar esta idea al cósmico y olvidarnos, ¿no? Recordemos que cuando entregamos algo al cósmico, dentro del proceso de meditación, no podemos seguir pensando en el tema. Ya tenemos que olvidarnos, tenemos que pasar a ese nivel de conciencia el problema en el que hemos estado pensando. Y permanecer totalmente receptivo, pasivo, la mente en blanca y esperar que llegue la respuesta. Y una recomendación: cuando empiecen a llegar las ideas, no piensen en las ideas que están recibiendo, déjenlas nomás que fluya, porque si empezamos a pensar o a razonar en las ideas que llegan a nuestra mente, vamos a regresar a ese mundo subjetivo, al mundo de la razón, de los procesos mentales del cerebro, y vamos a cerrar nuevamente esa conexión que estábamos teniendo con esa parte interna de nuestro subconsciente, del ser interno. Entonces, lo recomendable acá es simplemente permanecer receptivo, no transmitir, no irradiar, sino estar atento a todas las ideas que nos pueden llegar, como dice alguno de nuestros rituales. Pues este periodo también puede afectar a la evolución de toda una colectividad. Y actualmente observamos que la humanidad se haya sumergido en una noche oscura. Y si empezamos a recapacitar sobre lo que está ocurriendo en el mundo, vemos realmente que hay un problema en muchos aspectos de la vida en el mundo.
hay problemas institucionales, problemas políticos, problemas religiosos. Es como si toda la sociedad, todas las instituciones sociales, económicas, políticas, religiosas estuvieran también pasando por una gran crisis. Y dentro de ese caos total, el hombre sigue buscándose, está tratando de sacudirse y cuestionándose por qué han caído los valores en nuestras instituciones, ¿no? ¿Por qué estamos en ese profundo abismo que está originando que muchas de las personas reaccionen? Así vemos que no existe lugar en el mundo donde no haya una protesta. Por muchos motivos, por muchas causas, ya sean políticas, ya sean económicas, ya sean religiosas, propuestas raciales, ¿no? Cualquiera que sea, hoy día la gente protesta y sale a protestar. No está segura de cómo nos están manejando nuestras instituciones. Y tenemos un profundo desaliento sobre lo que está pasando con la humanidad y lo que está pasando con nuestras autoridades. Lo mismo está ocurriendo a nivel de las religiones, no solamente de la religión católica o cristiana, sino de muchas de las religiones en el mundo están en un estado de crisis. Vemos cómo con mucha frecuencia líderes de las diferentes denominaciones cristianas, religiosas o fundamentalistas, ¿no?, están pasando por un problema de confianza en nuestras autoridades, y más aún agravadas con aquellas religiones que descartan a las otras e incluso impulsan la guerra, impulsan la destrucción de las otras, porque se creen que son las únicas que tienen el derecho y que son las únicas que dicen y la verdad, y las otras son patrañas. Entonces, esta causa de guerras, esta causa de enfrentamiento, estos problemas se están pasando también hoy en la humanidad. Y agravado todo esto por los problemas ecológicos, ¿no? El hombre ha comenzado a gastar o a malgastar sus recursos naturales, y lo hemos hecho sin cuidado. Y el mundo está pasando por un gran problema ecológico, y aún cuando hoy en día estamos pensando en combatir, ¿no?, estos aspectos que dominan nuestro entorno, aún no se ha hecho lo suficiente y seguramente pasará mucho para lograrlo. Pero este tema es parte de un ciclo de evolución. Recordemos que un gran historiador de civilizaciones como Toynbee, por ejemplo, que él nos señala que todas las sociedades, todas las culturas han pasado por un ciclo de aparición, de crecimiento, de máxima evolución, con muchos logros, y luego como que se han quedado sus laureles, por decir, y comienzan nuevamente a declinar, ¿no? Estas civilizaciones comienzan a internamente a malgastarse, se pervierten, y luego la gente entra a este desánimo. ¿Y por qué ocurre esto? Según Toynbee, es un proceso cíclico en las culturas. Pero también encontramos que es un problema astrológico. En todas las eras precedentes de la humanidad ha ocurrido este mismo fenómeno. Y estamos ahora terminando, por decir, la era de Piscis. La era de Piscis nos ha traído muchos avances, ¿no?, en la parte, sobre todo en la parte del dominio del mar, el dominio de la industria, la aparición de nuevas tecnologías, y estamos, aunque estamos dentro de la era de Acuario, aún no salimos total de Piscis. Entonces, una explicación que podemos encontrar también en esta crisis es que las instituciones políticas, económicas, sociales que surgieron durante la era de Piscis tienen que terminarse. Por eso que todos estaban en crisis. La única forma de acabar esta crisis es construir nuevas instituciones, ¿no? Tenemos que terminar con las anteriores, no negar lo que se ha avanzado ni construido, sino pensar en que la humanidad tiene que ahora dar un paso adelante para volver a crear esa curva de desarrollo, como dice Toynbee, empezando de nuevo con la experiencia anterior, y empezar así nuestro proceso nuevamente de evolución social, evolución económica, evolución de pensamiento religioso, filosófico, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Que sean las simientes, a lo que hagamos hoy día, sean las simientes
de lo que nos va a dar la próxima era de Acuario, que conocemos como la edad dorada del hombre, ¿no? Donde la tecnología va a avanzar, el espacio va a ser conquistado, pero sobre todo la ciencia va a avanzar en cosas inimaginables, ¿no? El hombre va a tener un mayor desafío de creatividad mental para enfrentar la era de Acuario. Entonces esto está pasando en el mundo, estamos en una noche oscura y la única forma de salir es pensar en ello y ver, como vamos a verlo a continuación, qué podemos hacer nosotros para cambiar esta situación y empezar a crear ese nuevo ciclo de desarrollo de nuestra humanidad. Y esto ya lo manifestó Amorc, ¿no? Amorc, como está en uno de los libros, Los Rosacruces revelan el secreto, y el aviso que publicó nuestra GLH, dice que no podemos negar que cada vez hay más investigadores, más científicos que están evolucionando sus conceptos científicos que eran tan verticales antes, hacia una concepción más espiritualista de la vida. Y efectivamente, en el mundo vemos que muchas personas, esto lo podemos ver en las redes sociales, muchas personas hoy en día ya nos hablan de temas que antes ni siquiera podíamos mencionar: el espiritualismo, la reencarnación, el karma, los gurúes, los maestros, ¿no? Las escuelas, las prácticas espirituales. Hoy en día el mundo occidental se está llenando también de estas ideas porque realmente el hombre, el ser humano, está sintiendo la necesidad de despertar la espiritualidad. Y nosotros como Rosacruces, y ya lo mencionamos el miércoles pasado, tenemos una gran responsabilidad: la herencia Rosacruz. La herencia Rosacruz nos dice que nosotros debemos actuar, ¿no?, con nuestras conductas para hacer que los demás quieran ser como nosotros. Pero también tenemos una responsabilidad con los jóvenes. Los jóvenes tienen que aprender también, al igual como aprendimos nosotros, que existen herramientas que pueden llevarlos, ¿no?, a adquirir un conocimiento que les permita ser el dueño de su vida y desarrollar su conciencia. Y dentro de esa nueva conciencia, generar a los nuevos líderes del cambio mundial. Nuestra responsabilidad como Rosacruces es esa experiencia mística, es esa herencia que no debemos guardarla en nosotros, sino, al igual como están haciendo muchos científicos, muchos de ellos Rosacruces, por los avances que están habiendo y que se señala, por ejemplo, en lo que es la física cuántica, ¿no? Los aspectos, cómo influyen nuestros comportamientos, pueden influir en las paradójicas cuánticas de un universo paralelo, de algo que se hizo o lo que no se hizo. Pero todo nos está llevando a que la nueva educación ya va, y en los jóvenes, ya va a ser parte de ellos esa nueva educación. Entonces no podemos cerrarnos los ojos y tenemos que ver cómo inspiramos a los millennials, cómo comenzamos a crearnos y a ser influencers en la vida de nuestros hijos, nuestros nietos, de la comunidad en sí. Y hay un largo camino por recorrer. Nada va a ser de la noche a la mañana. Nada va a ser por revolución. Tenemos que empezar ya a generar esa nueva evolución de conciencia en los niños. Felizmente, observamos que hoy los niños nacen con una nueva conciencia, más evolucionada, porque ya la traen de antes. Y lo podemos observar en nuestra familia. Podemos observar cómo los niños de ahora ya no son como de antes. Entonces tenemos que guiarlos y prepararlos para esa nueva humanidad que tiene que empezar ya a florecer en la nueva era. El tema de la paz profunda no es y no debe ser solamente un cliché. No debe ser una frase que la decimos al azar. La paz profunda es una sentencia, porque es algo que nosotros deseamos. Es una verdadera invocación mística. Nosotros, a través de esta invocación, cuando le deseamos a un frater, a una soror, a alguien, frater, paz profunda, o mis mejores deseos de paz profunda, estamos siendo canales del cósmico y de las bendiciones cósmicas
y la estamos irradiando a los demás y tiene que ser de una forma sincera y fraternal. Tenemos que sentirlo. Tenemos que a través del amor, ese amor universal que está dentro de nosotros, también del que hablamos en el primer capítulo de la semana pasada, ese amor es una fuerza, es una energía que la tenemos, que la debemos conservar, que la debemos mantener, porque es la energía motora que hace posible que irradiemos nuestros sentimientos de amor y de paz profunda. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, primero tenemos que sentir ese amor, amor por el prójimo, y luego cuando decimos que la paz profunda sea con usted, es realmente la sentencia de amor que le estamos dando para que sea una persona armoniosa y en paz, porque eso es la paz profunda. La paz profunda está relacionada con la aptitud que tenemos como místico de vivir en armonía con las leyes naturales. Aunque tengamos a nuestro alrededor muchos aspectos negativos, ¿no? Los ruidos alrededor de nuestro, la polución de las ciudades, el trabajo, las crisis, etcétera. Aún cuando tengamos a nuestro alrededor muchas circunstancias que nos impiden esta armonización, debemos tratar de hacerlo. Y una forma que está comprobado que resulta es que aun cuando existen ruidos alrededor nuestro y nosotros logramos interiorizarnos con todo lo que está a nuestro alrededor, con toda la naturaleza a nuestro alrededor, los ruidos desaparecen. Estando ya dentro de nosotros, todos nuestros sentidos, ¿no? Desaparecen, porque empezamos a un nivel de conciencia que ya no es tan cerebral, ya es más subconsciente. Entonces la meditación y el entonamiento con la armonía cósmica se hace posible, pero eso necesita una práctica. Todas las enseñanzas rosacruces, todas las herramientas rosacruces que nos dan para formarnos como estudiantes rosacruces, son para practicarlas, no son solamente para leerlas. Entonces, cuanto más practicamos, vamos a dominar este arte del entonamiento con las leyes naturales para poder vivir en armonía con todo lo que nos rodea. Como místicos, siempre que nos sea posible, debemos nosotros dirigir nuestros pensamientos para fortalecer al mundo y a la humanidad que tenemos del planeta donde vivimos y toda la humanidad en general, porque ahí hay hombres, mujeres, niños, ancianos, aún sufriendo, padeciendo los problemas de las guerras, las epidemias como la que hoy en día tenemos, el hambre, ¿no? Todos los males de la humanidad, gente que no va a conocer o que está muy lejos por ahora de conocer la felicidad y tener paz para sí mismo. Entonces nosotros debemos hacer este entonamiento que lo hacemos a través del egrego, que es la unión de todos nosotros, con la humanidad y con el universo. Cada vez que sea posible, hagámoslo. Dirijamos nuestros pensamientos para dar a toda la humanidad, a todos los seres vivos, a nuestro planeta, ¿no? Limpieza, a los seres vivos, fortaleza, salud, vitalidad y sobre todo, paz profunda. Pero ojo, como le dije, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar paz si nosotros estamos cargados de sentimientos adversos. Si mantenemos, por ejemplo, pensamientos regularmente de odio, de maldad, de envidia, de venganza, de intolerancia. Sentimientos que, como lo conocemos nosotros, envenenan nuestra mente. Y nuevamente, ¿cómo podemos desear la paz profunda a un fraterno, a un hermano, cuando estamos enemistados con ellos? Es un cliché, sería un cliché, porque no estamos irradiando todos estos pensamientos de odio, maldad, envidia, ira, son de muy bajas vibraciones, se quedan en nosotros, nos envenenan, no salen de nuestro cuerpo. Entonces no podemos irradiar paz profunda, no podemos decirlo con sentimiento ni con amor, frater soror, que la paz profunda sea contigo, porque no lo tenemos, por lo tanto no podemos darlo. ¿Y la clave cuál es entonces? La clave es hacer todo este proceso de alquimia mental, transmutar nuestros pensamientos
por pensamiento constructivo, ¿no? Ese mundo emocional que nosotros estamos viviendo de forma negativa, tenemos que transmutarlo, tenemos que transformarlo en pensamientos positivos, pensamientos de amor. Yo recuerdo que en una conferencia sobre alquimia mental, en un taller era, un miembro me preguntó, pero Frater, me dice, ¿cómo usted piensa que yo no voy a tener ira, no voy a tener cólera? Si la persona frente a mí me está insultando, me está agrediendo verbalmente, hasta físicamente, ¿cómo no voy yo a defenderme? ¿Por qué no voy yo a hacer lo mismo y agredirlo a él? Explíqueme eso, me dice. Yo le dije, Frater, miren, si usted reacciona igual que la otra persona, entonces su nivel evolutivo es igual al de él. Pero sí podemos hacerlo, le digo, ¿no? Porque si en vez de nosotros agredir a la otra persona, pensamos en lo siguiente. Primero, desde el punto de vista científico, psicológico. Tener ira cuando alguien nos ataca es normal en el ser humano. No hay ningún ser humano que cuando se siente ofendido o agredido no despierte una ira interior. Y eso es un proceso defensivo que tiene el ser humano. Nuestras glándulas suprarrenales se inflaman, comienza a agregarse la adrenalina, ¿no? Y todo nos prepara para la defensa. Entonces allí es cuando tenemos que hacer la transmutación. Allí es cuando tenemos que hacer ese alto y no contestar de la misma manera. Usar las herramientas Rosacruces. Ya recibimos la agresión, ya sentimos la cólera, ahora hay que dominarla, ahora hay que transmutarla, quedarnos callados, retirarnos un poco, quedarnos en silencio. Y luego, en la profundidad de nuestro silencio interior, empezar a enviar esos pensamientos de amor hacia el prójimo. Primero vamos a ser favorecidos nosotros, porque cuando pensamos en sentimientos de amor, lo primero que esos sentimientos de amor vienen es hacia nosotros. Por lo tanto, nosotros recuperamos la calma. Una vez que estamos calmados, entonces lo podemos irradiar. Y esa es la respuesta que le di. Y creo que eso es lo que aquí en el libro justamente nuestro anterior imperato nos quiere decir, ¿no? Transmuta los pensamientos negativos en pensamientos constructivos. Haz la alquimia mental que todo Rosacruz conoce y la que debe trabajar en ella. Porque nosotros recibimos en la misma medida que damos. Entonces tenemos el deber de irradiar pensamientos de amor, de compasión, de fortaleza a todos aquellos que sufren, porque nuestra misión también es ayudar a la humanidad. La orden también está para hacer un bien a la humanidad. Aunque no se sepa que lo hacemos, nosotros debemos hacerlo, ¿no? En forma quizás oculta, no proclamando que lo estamos haciendo, sino muy humildemente trabajar en esa alquimia mental que va a procurar a los demás y a nosotros mismos encontrar, ¿no? Esa nueva alegría de vivir. Por eso las irradiaciones de amor, de armonía, de bondad y de salud siempre deben estar en nosotros, ¿no? Esas son vibraciones y energías que estando en nosotros la podemos irradiarla a los demás junto con nuestro pensamiento de paz profunda. Y así es como el Rosacruz va a encontrar la paz profunda en su corazón, porque nos va a permitir conocer la presencia de Dios en nuestro interior, conocer que estamos dentro de Dios, que Dios está también dentro de nosotros y en todo cuerpo que vive sobre la tierra, porque nosotros vamos a constituirnos en canales de la divinidad, en agentes, en sus representantes de Dios, para poder ayudar a todos aquellos que están en guerra contra sí mismos o que sufren lo que otros les imponen, y contra aquellos que aún no están o están en un proceso de evolución y que aún no entienden de poder conservar la armonía, la paz y el amor dentro de ellos. Nosotros debemos fomentar justamente lo contrario, ¿no? Ser personas que no nos alteramos, que somos muy ecuánimes y que vamos a ser ejemplos de las personas que aún lo son, que aún no lo son, perdón, ¿no? Entonces, siempre que nosotros sigamos y llevemos esta sentencia, paz profunda, es una entrega de amor que viene de fondo de nuestro corazón
para todos nuestros fratres, para toda la humanidad. La iniciación mística, que está en 2 partes en el libro, merece todo una gran explicación, porque no es algo que la podemos obtener en un ritual, ¿no? La iniciación mística no es algo objetivo necesariamente, es algo que encarnación tras encarnación, ¿no? Nosotros la vamos desarrollando, es un proceso. No podemos decir que en una sola encarnación o porque nos hicimos Rosacruces ya estamos iniciados místicamente, ¿no? Porque no hemos alcanzado el más alto ideal de la iniciación mística. Misticismo es la forma como tiene el ser humano de relacionarse con Dios. Ya llegamos a ese punto, ya nos iniciamos de tal manera como místicos que encontramos a Dios dentro de nosotros, lo reconocemos y nos guiamos. Es un largo recorrido, fratres y sorores, que quizás nos falte muchas encarnaciones para poder lograr esa iniciación mística que requerimos, que sea parte de nosotros para seguir nuestro proceso evolutivo. La iniciación mística es un proceso que, si bien es cierto, pertenece al mundo de las razones y las emociones, no podríamos identificarlo, no podríamos asegurarlo como tal, si no lo limitamos al otro aspecto de nuestro ser, ¿no? El misticismo es algo que tenemos que llevarlo al plano metafísico, o sea, lo que está más allá de la razón, lo que está más allá de los sentimientos, lo que está más allá del mundo objetivo. Realmente es un proceso que tiene las 2 partes porque somos seres duales. La iniciación mística se va a producir tanto en nuestro mundo emocional y racional cerebral como en nuestro mundo psíquico, que está relacionado con la conciencia del alma y con la mente universal. Entonces, este proceso, cuando nosotros empezamos a trabajar este proceso, es lógicamente a través de las enseñanzas de la orden, ¿no? Los procesos de relajación, los procesos de reflexión, los procesos de meditación, los procesos de irradiación, la armonía. O sea, hay una serie de herramientas con las que estamos trabajando y que van fortaleciendo y que van despertando las células, los átomos, las moléculas de todo nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo se va transformando, va evolucionando, ¿no? con estas herramientas, con la práctica de estas herramientas. Y principalmente estamos relacionados con todo el mundo, con todo el universo que está a nuestro alrededor. Entonces, vamos siendo uno con el mundo, vamos siendo uno con todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando estamos haciendo esta introspección, ¿no? Todo el mundo a nuestro alrededor se une a nosotros. Somos nosotros y todo lo que está a nuestro alrededor, las personas, las cosas, ¿no? Las construcciones fuera de la casa o fuera de la institución. Y así vamos nosotros haciendo una unidad físico-espiritual, ¿no? De esta relación. Nuestro cerebro posiblemente no sea capaz todavía de concebir y de interpretar este sentimiento y este logro que estamos haciendo como resultado de esta conexión. Pero es algo muy cierto, es que nuestro cuerpo se está beneficiando. Ya empieza por las sucesivas prácticas del misticismo, empezamos ya a generar en nuestro ADN estas nuevas normas, estas nuevas prácticas, esta nueva rutina de trabajo, hasta que esto forme parte de nuestro ADN, ¿no? Y podamos nosotros concebirnos como un uno, ¿no? La unión de la conciencia universal con la conciencia de las células de nuestro cuerpo. Entonces, es parte del proceso de iniciación mística. No es solamente la parte física de ir y emocionarnos con la iniciación en templo, es la parte psíquica de emocionarnos en otro plano de conciencia, en un nivel superior de conciencia, en donde sentimos la unidad cósmica. Las encarnaciones nos ayudan, pero
aquí nos llama la atención sobre un punto. Las encarnaciones nos van a ayudar a alcanzar la evolución humana, su evolución de conciencia. Pero las encarnaciones son un medio, no son un fin. O sea, no debemos pensar que no debemos tener nosotros esa ansiedad de las encarnaciones, debemos más bien tener nosotros el objetivo de volvernos hacia nuestro interior y tratar en cada encarnación de superar lo hecho en las encarnaciones pasadas, para que más bien se acorten el número de encarnaciones, más que se alargue. Entonces es un error pensar que si ya somos místicos, estamos ya en la onda de Rosacruz, ya estamos conectados, trabajamos con la curación física, la metafísica, hacemos nuestros ejercicios de meditación, la canalización del mundo universal, entonces ya tenemos que despegarnos de todo lo material, ya todo lo material queda a un lado, ¿no? Ni música, ni reuniones, ni alegría, ya tenemos que ser seres, digamos, apartándonos ya de la gente, de la sociedad, del bullicio de la sociedad y de la familia y las reuniones con amigos. No, es un gran error. El hombre ha venido a vivir una experiencia terrenal, por lo tanto tenemos que vivir en la tierra como se vive en la tierra, claro, sin exagerar. Porque solamente podemos pensar en el desapego de todo lo terrenal cuando hayamos llegado al estado Rosacruz, es decir, cuando la conciencia crística, ¿no?, ya forme parte de nuestro ser. Y la conciencia crística no es un aspecto religioso, ¿no? Cristos es un término que lo podemos aplicar a todos los avatares, ¿no? A Buda, a Zoroastro, a Natón, a todos los que alcanzaron esa conciencia cristalina, esa conciencia de pureza, donde ya lo terrenal y lo material ya no era necesario, porque ya se había alcanzado esa evolución de conciencia, de unidad con la conciencia cósmica, donde ya lo material no era necesario. Pero estamos nosotros en ese nivel. Es una reflexión interna, es una reflexión individual, pero que tenemos que hacerla siempre para no equivocarnos, ¿no? Porque nos equivocamos, pensamos que somos seres superiores y no lo somos. Todos somos iguales, quizás tengamos un nivel más o menos de evolución de conciencia. Pero si estamos aquí, aún necesitamos mucho que cambiar, mucho que desarrollar, mucho que evolucionar. Entonces, cuando la conciencia cósmica sea nuestra en forma permanente, recién podemos pensar que la iniciación mística ha dado su fruto. Ya somos uno, para siempre estamos actuando en los dos niveles de conciencia, ¿no? Y no somos dependientes de uno ni del otro. Y la primera iniciación mística por la que debemos prepararnos como Rosacruces es un cambio de conciencia, es un cambio mental de conciencia, no de conciencia, de conciencia. Cuando nosotros nos referimos a esta unidad alma-cuerpo, decimos que el hombre es un ser humano que tiene un alma. Debemos pensar al revés. Nosotros somos un alma, que en esta encarnación ahora tenemos un cuerpo y luego tendremos otro. Fíjense, hay una gran diferencia, porque tenemos que desapegarnos, eso sí, de esta forma física que tenemos en esta encarnación. Nuestra alma tendrá otra forma física en las vidas siguientes. Creo que esto contesta una de las preguntas que me hicieron también en el foro de la semana pasada. Entonces, la primera gran iniciación para que todo Rosacruz debe prepararse es la que nosotros, en la santidad y en el silencio de nuestro santo, podamos experimentar esa comunión con lo cósmico, que no es el punto final, porque esa comunión, por la experiencia que todos ustedes, y al igual que yo hemos tenido, es de segundo, o milésima de segundo, nos parece una eternidad estar dentro de esa comunión, entrar dentro de ese espacio sagrado cósmico en que nos hace sentir, ¿no?, esa sensación tan especial que no se puede describir, que hasta nos emociona, quizás hasta el llanto, ¿no?, en nuestras primeras experiencias, ¿no? Pero no es el punto final.
es el punto inicial del proceso de la iniciación mística. Recién estamos en los primeros grados de la iniciación mística y debemos continuar hasta alcanzar el estado máximo, el estado supremo, el estado Rosacruz. Cuando seamos uno con la armonía cósmica, podremos llegar a ese estado de maestro de la Gran Logia Blanca, como lo hicieron otros maestros, ¿no? que sabemos quiénes son, ya están desencarnados y que eventualmente son también guías por su proceder, son guías, están allí, sus hechos están en el inconsciente colectivo o en el subconsciente de la humanidad y podemos nosotros, accediendo a la conciencia universal, también acceder a sus conocimientos, acceder a sus enseñanzas y recibir mucha guía, mucha inspiración, mucho conocimiento. ¿Y cómo nos preparamos para esta iniciación mística? Es un terrible error pensar, porque lo he vivido, he escuchado a muchas personas que viajan al Oriente, se van a la India, se van cerca del Tíbet, van en busca de maestros, de gurús, que los inicien, que les despierten sus facultades latentes, pensando que así van a adquirir la sabiduría divina. O pensando que van a encontrar a los maestros encarnados, ¿no? Que son una expresión de esa sabiduría y ellos le va a aperturar, ¿no? Todos sus centros psíquicos y lo va a volver sabios y lo va a volver místicos de primera. Es un gran error, porque no es los maestros que nosotros debemos buscar. Nosotros debemos encontrar al verdadero maestro, a nuestro maestro interno, porque Él es el hierofante, Él es el gran sacerdote en cada una de nuestras encarnaciones. Solamente a Él y todo lo que nosotros podamos colaborar con el avance en la evolución de conciencia en nuestro maestro interior es lo que nos va a favorecer en cada encarnación a subir en esa escala de conciencia hasta llegar al objetivo del cual estamos nosotros hablando. Entonces, nuestra preparación tiene que ser siempre a través de nuestro maestro interno. Entonces, el discípulo, ¿no?, es que tras la debida preparación activa debe alcanzar ese estado de conciencia que le permita entrar en contacto con su maestro interior. Cuando los dos sean uno, nuestro maestro interior es que nos va a llevar casi de la mano hacia los lugares, hacia las labores que tenemos que hacer, hacia los lugares que debemos visitar. Es como, quisiera que poder transmitir una experiencia, ¿no? Que en mi vida siempre me sentí que estaba en el lugar que debería, porque algo me hacía llegar hasta allí. Creo que los estudios Rosacrucianos me ayudaron mucho a alcanzar estos objetivos en mi vida. Por lo que entonces nuestro maestro interno, de alguna forma, nos controla y nosotros debemos dejar ese control en sus manos y no negarlo, ¿no? No hacer lo contrario con la razón, sino seguir ese proceso intuitivo de esa voz interna que nos da y nos alerta de la verdadera decisión que tenemos que tomar en nuestra vida. Y así poco a poco iremos preparando para esa iniciación mística. Nuestros procesos de pensamiento son los que determinan nuestros deseos. Es cierto, lo hemos comprobado. Pero tenemos también que tener cuidado, ¿no? Hay muchas cosas inútiles. Nosotros no podemos, si bien es cierto, nuestra mente crea, nuestros pensamientos son creativos, no podemos nosotros centrarnos en cosas que no tienen ninguna razón, ninguna utilidad para nosotros. Y es más, ¿lo podemos obtener? Sí, si lo merecemos, ¿no? Es lo que dice la ley. Pero tenemos que compartirlo y tenemos que merecerlo. Entonces, tengamos mucho cuidado en lo que deseamos, ¿no? Nuestra mente es creadora y podemos a veces tener miedo de pensar algo porque y si nos llega y si lo obtenemos, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces debemos ser más humildes y pensar y crear siempre lo que es mejor para nosotros dentro de nuestra humildad, ¿no? Sin pensar en acaparamiento, sin pensar en
distinciones sociales o económicas, ¿no? Sino tener lo que merecemos para poder vivir plenamente y poder iniciarnos místicamente en esa evolución de conciencia definitiva que necesitamos alcanzar algún día. Pero si centramos nuestros pensamientos en algo impuro, estamos creando fatalmente la discordia entre nosotros y nuestro entorno, como ya lo hemos manifestado. Pero cuando centramos la razón en lo que es puro en intención, entonces sí estamos manifestando la armonía cósmica en nuestras palabras y en nuestros actos. Por eso es importante nuestras formas de pensamiento, las formas creadoras que tiene nuestra mente, deben ser de naturaleza pura, debe ser de naturaleza constructiva, debe ser de naturaleza armoniosa, para que nuestros actos también sean así. Y no confundir la meditación con la reflexión filosófica que realizamos en nuestra vida profana, ¿no? Nosotros debemos complementarla con la meditación. Son dos cosas diferentes. La meditación tiene dos partes. Una parte activa. En esta parte activa, nosotros definimos el motivo de la meditación. ¿Queremos tener más conocimiento o tenemos que tener conocimiento de algo? ¿Queremos descifrar alguna simbología? ¿Algún sueño que hemos tenido, que los sueños vienen a través de símbolos, de imágenes? Algunas de encarnaciones anteriores, otras de hechos que deberíamos analizar, ¿no? O simplemente símbolos que lo vimos en algún viaje, en algún sitio. ¿Qué significará esto? Y que quisiéramos tener más ideas sobre ello. O podemos meditar para solucionar los problemas, para poder tener una vida mejor, una vida más en paz, más en calma, ¿no? Entonces, esta parte en donde empezamos a seleccionar el motivo de nuestra meditación es la parte activa. Y lo hacemos utilizando nuestro proceso objetivo y subjetivo del razonamiento mental del cerebro, razonamiento cerebral. Pero luego, cuando ya hemos seleccionado nuestro punto principal de la meditación, viene la fase positiva, la fase pasiva, donde tenemos que llevar hacia nuestro maestro interno el tema que hemos contemplado desde la razón, porque ya lo acabamos de decir, ¿no? El maestro que nos va a guiar en la solución de nuestro problema está dentro de nosotros, somos nosotros mismos, es nuestra parte espiritual, es nuestro maestro interior. Y él, como dueño de nosotros, como dueño de nuestra psique, nos va a saber encaminar en aquellas acciones que nos llevarán para concretar el punto que fue la razón de nuestra meditación. Se los aseguro, funciona muy bien, pero nuestros propósitos no tienen que ser egoístas y tenemos que merecerlo. Entonces, ese problema que sirvió de base a la meditación, así como pasa con la transición, que pasamos de un nivel de conciencia a un nivel de conciencia superior, igualmente debe pasar aquí en la meditación, ¿no? El objeto de nuestra meditación. Entonces, lo tuvimos en nuestra mente racional hasta que lo concentramos y a través de nuestro ser interno lo entregamos al subconsciente para encontrar la solución, y allí debe morir, ya debemos olvidarnos. Ya lo cósmico se va a encargar, ¿no? de múltiples maneras de darnos lo que más nos conviene, lo que más merecemos, lo que nos va a llevar a encontrar el propósito de esa meditación que iniciamos. Así es como seguimos preparándonos, nuestro maestro interno guiándonos para seguir este proceso de evolución de conciencia hasta que este proceso sea permanentemente nuestro, ¿no? Ahí podemos decir que hemos terminado nuestra preparación mística, pero ahora debemos seguir trabajando en estas encarnaciones que tenemos, ¿no? Para seguir preparándonos hacia esta gran iniciación mística. Ahí hay dos claves para la preparación. Una es la meditación, que ya lo hemos mencionado, en el cual nuestro ser interno, ¿no? Se hace cargo
de estos sentimientos, porque son nobles. Y la otra que nos recomienda es también la oración, ¿no? La oración, porque antes o después de un proceso meditativo, antes o después de haber obtenido lo que necesitamos, debemos ya en nuestro mundo objetivo y subjetivo ser agradecidos. Confesar si cometimos algún error y pedir lo que pensamos que merecemos obtener, ¿no? Por eso, la oración es un momento reflexivo que lo podemos hacer en una conversación interna entre nosotros y nuestro ser interno, ¿no? Y también con la humanidad, ¿no? En el caso del perdón, porque debemos saber agradecer, debemos saber perdonar y debemos saber pedir. Entonces, este proceso de transferencia de conciencia va iniciando a nuestro ser intelectual en su verdadera razón de ser. O sea, como dijimos al principio, la iniciación mística no solamente es necesaria tenerla a través de un proceso ceremonial, ritualístico. Eso es bueno, va a despertar nuestro mundo interno, el mundo de la razón y el mundo de los sentimientos. Pero la verdadera razón de ser es la gran iniciación mística. Esta gran iniciación mística que la vamos a alcanzar, ¿no? Cuando obtengamos lo que pedimos, porque lo hemos hecho de una forma sincera, pura y humilde, que es el estado Rosacruz al que queremos alcanzar. Ese estado Rosacruz, ¿no? Esa nuestra alma que ha evolucionado o sigue evolucionando en la cruz, nuestra alma sigue abriéndose, ¿no? A esos mundos superiores de conciencia para tener cada vez esos niveles profundos y superiores van despertándonos y van iniciándonos en ese mundo que no conocemos, ¿no? Hasta que lo conozcamos totalmente y sea parte permanente de nosotros, ¿no? Esa es la gran iniciación. Y la preparación son nuestras herramientas, la preparación son nuestros ejercicios, ¿no? Es la armonía que siempre debemos tener. Y la armonía, que es este siguiente tema, la armonización cósmica, ¿no? Es esa relación, como dice el libro, coherente, equilibrada y organizada entre los hombres y el cósmico. Lo microcósmico y lo macrocósmico en una relación totalmente equilibrada, ni más ni menos, ni más material ni más espiritual. Una compensación donde las vibraciones se hicieron una sola. Y al ser uno con la armonización cósmica, estamos nosotros, ¿no?, integrando en nuestro ser aquellas vibraciones que necesitamos para estar siempre sanos, amorosos, con bienestar y sobre todo con armonía en nuestra vida, ¿no?, para poder enfrentar justamente estos temas tan preocupantes del mundo actual, por estos problemas de crisis en el que está viviendo el mundo y del cual vamos a salir, por supuesto. Y también poder diferenciar a Dios con lo cósmico, ¿no? Y lo hemos dicho en muchos escritos, en mucha literatura de Rosacruz, que hemos dicho que Dios no es el cósmico. El cósmico es la expresión de Dios, la expresión de aquella energía vibratoria divina que por amor, ¿no?, la mente universal extendió para poder tener también una experiencia evolutiva, ¿no?, necesitándose ambos, ¿no?, la parte material originada creada por el espíritu, como el alma y la mente divina que fue la creadora de todo, ¿no? Dios es la energía que está en el origen de todo, porque Dios, la única definición que podemos hacer de Dios es que Dios es. Y el misticismo es eso, el misticismo es alcanzar la unión con Dios. Es lo que mejor define al misticismo, ¿verdad? Entonces lo cósmico es la creación visible e invisible, claro, porque vemos muchas cosas, pero hay muchas leyes universales que están implícitas en la creación y no las vemos, ¿no? Entonces Dios es la fuerza creadora y hablamos a Dios armonizándonos con lo cósmico. Cada vez que nosotros hacemos un proceso de armonización cósmica,
lo que estamos haciendo es hablar con nuestro Creador, ¿no? Entrar a la mente universal que forma parte de nosotros formamos parte de ella, hacernos uno y sentir ahí, ¿no? Esa unión sacra, esa unión divina que nos enaltece. Y es bueno entonces empezar siempre por la parte material, porque la expresión del macrocosmo empezó con la generación del microcosmos, ¿no? En la energía espíritu se manifiesta en la parte material, ¿no? Con 4 estados, ¿no? Lo que conocemos como la tierra, el agua, el aire y el fuego. Y que eso, o sea, si nosotros podemos hacer una amalgama de toda la materia, meternos en la materia que está dentro de la energía espíritu y la energía espíritu está dentro del alma y de la mente universal, entonces podemos nosotros hacer una armonización. O sea, la armonización completa debe empezar primero por nuestro ser físico, con nuestro entorno, con nuestro mundo material. Es bueno tener nosotros periodos al aire libre, en el campo, en el océano, en los bosques, donde podamos estar en unión con la naturaleza. Pero a veces no lo podemos hacer. Entonces, recordemos un ejercicio Rosacruz muy bueno, que es el de en lo que llamamos nosotros nuestra armonía corporal y que se le denomina el masaje psíquico, ¿no? En el masaje psíquico nosotros podemos entrar en armonía con estos 4 elementos, ¿no? Con el fuego, porque el amor universal está dentro de nuestro corazón. Entonces, hay una parte de este pasaje psíquico en el que llegamos a cada una de nuestras partes, y cuando llegamos al corazón sentimos que ahí está el fuego del espíritu, el fuego del amor creador. Y luego sabemos que por todo nuestro cuerpo fluye sangre, que es la parte líquida, el agua convertida con todos los elementos nutritivos que recorren nuestro cuerpo para poder fortalecernos y sentirnos regenerados, que nuestros órganos funcionen bien. Tenemos el aire que respiramos en cada parte del masaje psíquico y que nos va dando más nous, más energía de vida. Y así completamos todo este viaje por nuestro cuerpo. O sea, podemos nosotros también, si queremos conectarnos con el macrocosmos, conectarnos primero con el microcosmos que somos nosotros. Y luego cuando lleguemos a la pineal, entrar en esa armonía con la fuerza creadora, con la fuerza universal creadora que es Dios. En esta armonización, en el libro nos habla de eso, ¿no? Esta armonización del hombre con la conciencia cósmica requiere una elevación de conciencia, requiere un ascenso. A mí me llamó mucho la atención, porque este libro lo leí después de la conferencia que di en la Convención Hispanoamericana en Chile. Mi conferencia se llamó El Ascenso Espiritual. Y yo me he emocionado cuando vi esto en el libro, porque fue después, y esta coincidencia que tuve con el Imperato, pero en realidad con muchos Rosacruces, porque la mente es una sola y la verdad no es patrimonio de nadie, es patrimonio de todos los que puedan concentrarse y adquirir esa verdad. Entonces, este tema, en que le vamos en forma progresiva, ¿no? Vamos escalón por escalón. Y podemos comenzar por nuestro centro psíquico más bajo, ¿no? Y llevando la energía hacia el centro de nuestra cabeza, y luego ahí elevar nuestra conciencia desde la tierra hasta ese mundo celestial, lo que se conoce como el ascenso celestial. Es una herramienta poderosísima para seguir nosotros manteniéndonos en un estado de salud y sobre todo un estado mental, un estado interno de estar siempre con Dios, ¿no? Llevar siempre esta conciencia cósmica dentro de nosotros y en forma armoniosa, en forma constructiva, ser parte de ese todo es maravilloso, es encontrar la paz profunda y la armonía ahí, y es parte de nuestra preparación que tenemos que seguir, en la que tenemos que seguir trabajando para llegar finalmente a esa iniciación mística, ¿no? que es el objetivo final en alguna de las encarnaciones futuras. Esta armonización con el microcósmico nos va a permitir escuchar el ritmo de la creación vibrando en cada parte de nuestro ser, en nuestros órganos, nuestras células, en todo nuestro cuerpo físico.
Y en forma muy sutil con el cuerpo psíquico, hacemos uno, como lo dije anteriormente, ¿no? Esa mente universal ingresa, hace una armonización con nosotros, inunda todo nuestro centro psíquico y nuestro cuerpo se favorece, nuestro ADN cambia y también nuestro nivel de conciencia asciende a ese plano superior de conciencia. Y es una experiencia hermosa que todos los reclusos deben hacer diariamente, ¿no? En cada momento que pueda en el día, en la mañana o en la noche, en su vida, hacer esta armonización cósmica que es lo más provechoso que nosotros podamos obtener y es parte del misticismo que tenemos que seguir desarrollando en nuestra vida. De esta manera es como vivimos el misticismo, que es por definición es la relación que une al hombre con Dios, con el Dios de su corazón. En esta relación armónica y armoniosa nos va a hacer convertirnos en instrumentos de la armonía cósmica y de la paz universal. Y lo necesitamos. Y lo necesitamos porque la herencia Rosacruz que tenemos que transmitir a la humanidad para que la humanidad cambie está en que hagamos este proceso místico y lo hagamos bien, ¿no? Para distinguirnos en el mundo exterior y que los demás quieran ser como nosotros. Este es el último tema, se llama Ser Rosacruz, tremendo mensaje este de Ser Rosacruz. Y todo comienza porque antes de que el autor del libro, Christian Bernard, Frater Christian Bernard, lo instalara como imperator, él estuvo en una reunión en el Templo Supremo en San José, California, y escuchó de Ralph Lewis ese discurso, ese mensaje de convocación que se llamaba Ser Rosacruz. Y cuando Christian Bernard se estuvo instalando como imperator en el año 1990, recordó ese mensaje, esa sentencia de nuestro imperator Ralph Lewis. Ser Rosacruz es ser primero y siempre un estudiante de Rosacruz. La afiliación sola no es suficiente. Hay que estudiar. Hay que aceptar ser un discípulo. Y lo que sepamos no debe envanecernos. Y sobre todo tener paciencia para alcanzar ese estado, porque puede durar decenas o centenas de encarnaciones. No estamos listos todavía. Nos falta mucho camino por recorrer para ser Rosacruz. Ahora solo somos estudiantes Rosacruz y debemos seguir estudiando y practicando con lo que la Orden Rosacruz nos da en esta vida. Ser Rosacruz es ser un ejemplo y poseer todas las virtudes. Pero las más importantes son estas 7. La obediencia, la confianza, la humildad, la sinceridad, la tolerancia, la fuerza y el amor. Y el amor que es la que cubre todas las otras virtudes. Y una no puede ser independiente de la otra. El amor es válida para todas las virtudes, ¿no? Es la única que no puede disolverse y está junto con las otras. Recordemos esto, el Rosacruz es obediente, es confiado, es humilde, es sincero, es tolerante, tiene fuerza para realizar sus acciones y sobre todo lo hace por el amor a la humanidad. La parte final del libro nos dice, ser Rosacruz se me ordenó un día, solo no lo conseguiré. Pido a todos, seamos Rosacruces y ayudémonos mutuamente. Si usted es Rosacruz, mire el camino recorrido, no lo que queda por recorrer. Así medirá el valor y la belleza de la vía Rosacruz en la que nos sentimos felices de caminar juntos. Ser Rosacruz no es hacerlo todo solo. Nos necesitamos los unos de los otros. Es este gran mensaje del Ser Rosacruz. El Ser Rosacruz, la comunidad Rosacruz es una sola. Nos unimos psíquicamente a través de nuestro egregor y físicamente a través de nuestras relaciones en nuestros organismos afiliados o en las grandes convenciones o en cualquier lugar donde nos reunimos, ¿no? Nos ayudamos mutuamente y debemos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo? Practicando esas 7 virtudes. Los que no son miembros de amor dicen, algún día lo serán y descubrirán cómo la vida adquiere sentido cuando se le da a la rosa el lugar que le corresponde a la cruz. Por eso yo quisiera terminar esta charla, esta conferencia,
rindiendo un homenaje a nuestros 3 anteriores imperator, que su trabajo logró consolidar, primero, empezar un nuevo ciclo Rosacruz en el mundo, o con Harry Spencer Lewis, continuar, ¿no?, este proceso de afianzamiento de la orden a través de Ralph Lewis, ¿no?, y seguir, ¿no?, expandiéndolo a través de nuestro pasado imperator Christian Bernard. Por eso, con el permiso de todos ustedes, pongamos una rosa en su cruz, porque se lo merece. Y que esta rosa nos siga siendo un emblema para nosotros, para la cruz de nuestro cuerpo, para seguir desarrollando, para hacernos cada vez más sensibles, para ser más conscientes y seguir evolucionando en esta encarnación para algún día alcanzar nuestro objetivo. Fratres y sorores, que así sea. Muchas Que gracias. así sea, que así sea. Muchas gracias, Frater. Muchas gracias. Excelente exposición, plática. Vamos ahora a comenzar con el foro, que a los miembros les encanta tanto. Así que te dejo con Alberto, que nos está ayudando en el aspecto técnico. Excelente. Gracias. Ok, Frater, ¿me escucha bien? Sí. Ok, voy a comenzar. El Frater Giovanni Bernal dice, interesante exposición. ¿Cuál sería la diferencia entre la falta de fe y la noche oscura? ¿Cómo se podría identificar esos dos estados? Gracias. Bueno, a ver. El conocimiento, el Rosacruz tiene, digamos, en su mente un aspecto diferente a la fe. La fe es consecuencia de una creencia. Por eso el Rosacruz normalmente no cree. En su mente el Rosacruz debe ser, el Rosacruz sabe o no sabe. Porque las creencias, que es producto de la fe, ¿no?, generalmente es un tema más religioso que místico. Todos tenemos creencias. Las creencias las hemos generado por los conocimientos desde nuestra niñez, por la familia en la que estuvimos, por los ambientes en los que vivimos, por nuestra cultura, ¿no? Y todo eso nos generó creencias y nos crea una fe por la religión también que tuvimos. Todo eso nos crea una fe en esas creencias. Pero cuando ingresamos a la orden, diferenciamos fe en conocimiento. Entonces, si alguien está en la noche oscura y no es Rosacruz, por supuesto, lo que va a hacer es dedicarse a la oración, a la religión, lo cual está muy bien, ¿no? O simplemente no hacerlo, enterrarse en esa noche oscura, ¿no?, y no salir de ella. Como quien cae en un pozo y no tiene recursos para salir. El Rosacruz es diferente, ¿no? El Rosacruz actúa por conocimiento. Entonces, el Rosacruz tiene las herramientas para salir de ese pozo, para transformar esa oscuridad en luz. Y yo encuentro allí la gran diferencia, ¿no? No es una cuestión de fe, es una cuestión de conocimiento y lo tenemos. Dice Jorge Rosales, ¿será posible que una nación pase por una noche oscura? ¿Quién o quiénes deberían buscar la solución? A ver, yo creo que no hay ninguna nación que esté en la etapa perfecta de su desarrollo como nación. No hay nación, y esto lo vemos por las noticias todos los días, no hay nación que no escape de la corrupción política, que no escape de los malos manejos económicos, que no escape de las preferencias de los planes de gobierno, que no escape de los problemas, si es una nación que tiene alguna religión o protege una religión, que no escape de los problemas religiosos que hay en su nación, que no escape de la criminalidad, del robo, de la injusticia, del racismo. Considero que lo que dice nuestro pasado imperator en su libro, que el mundo está en una noche oscura, es cierto. Es cierto, o sea, no existe una nación, unas en mayor grado que otros, posiblemente. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos el conocimiento
para lograr un cambio, pero no lo podemos hacer así como por arte de magia. Volvemos nuevamente a que este proceso fue o es la noche oscura en las naciones, es la culminación de su proceso evolutivo de nacimiento, desarrollo y decadencia. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Todo lo posible por comenzar un nuevo ciclo, cambiando todas las instituciones gradualmente, ¿no?, hacia una concepción diferente. Instituciones más puras, más honestas, gobiernos más honestos, economías más sanas, crear o hacernos a una religión que realmente sea honesta también, no que lucre o que sea por beneficio económico, por la cual la religión opera, que hoy en el mundo aparece un líder religioso y ya hay una congregación institucional, hay una empresa atrás de eso, ¿no?, para vender las estampitas, para lucrar, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hoy poner la acción en nuestras acciones, primero por el núcleo más pequeño con nuestra familia, llevar el ejemplo hacia nuestros hijos, hacia nuestros nietos, a los familiares más cercanos. Ahí comienza el cambio. Si cada uno de nosotros empezara a hacer ese cambio, y conste que yo pienso que no solamente los Rosacruces estamos dentro del afán de hacer ese cambio, hay muchos seres humanos que están con el mismo afán de crear el cambio y que están luchando. Por eso la protesta, por eso esa desazón que hay de crear un mundo diferente. La creación de un mundo diferente va a nacer en nuestra mente, desearlo, hacer nuestros ejercicios, trabajar en el egrego, hacer que las ideas lleguen a la humanidad para que las nuevas generaciones empiecen a prepararse en una espiritualidad que lleguen a hacer ese cambio para la nueva era que apenas ha empezado, pero de la cual tenemos muchas esperanzas en los próximos 2000 años. Entonces quizás esto nos tarde 1000 años en llegar a la cúspide para nuevamente volver a decaer, no lo sabemos. Pero por allí pienso yo que va el camino del qué hacer. El frater Gerardo Belli dice, ¿podemos concluir que la dualidad de la mente es el equilibrio entre el ego y la conciencia? ¿Cómo fortalecemos la conciencia y controlamos el ego? Bien, gracias. Esa pregunta la hace un médico peruano, Gerardo Belli. Por eso, en parte sí, ¿no? Sí, porque el ego es nuestro yo objetivo y la conciencia es la conciencia de nuestro ser interior. Entonces, hay una lucha entre los dos, ¿no? Pero encontrar la igualdad, digamos, la ecuanimidad, de unir, ¿no? De no hacer que nuestro ego predomine, sino trabajar más en nuestro ser interno, sería la justa compensación para que el ego, que somos nosotros, que no podemos desconocer, ¿no?, sea controlado mejor por la conciencia de nuestro ser interno. El ego siempre va a estar ahí, si no sabríamos que somos nosotros. Ego, yo. El ego es yo. Y el ser también soy yo, pero en el plano superior, ¿no? Entonces, tenemos que unir y tenemos que encontrar ese balance entre lo mental, cerebral, y lo mental psíquico. Y todos estos temas de los que hemos hablado, practicar estas leyes va a hacer que podamos hacer esa amalgama, podemos hacer esa unión armoniosa, equilibrada, coherente del ego y la conciencia cósmica de nuestro ser interno. Jesús Malavé dice, ¿podemos decir que mientras más despertamos la conciencia espiritual, elevamos no solo el ser interno, sino también el ser externo, la conciencia objetiva y subjetiva? Sí, bueno, todo comienza primero a nivel cerebral, ¿no es cierto? El cerebro tiene procesos mentales, inductivos, deductivos, ¿verdad? Entonces, elevar la conciencia espiritual es, de alguna forma también, enseñar a nuestro cerebro otra forma de razonamiento, de no solamente sentir los impulsos del razonamiento objetivo porque creemos que eso va a ser así, sino también aceptar
¿no? A través del subconsciente, aceptar que otras órdenes pueden venir no solamente de nuestras experiencias anteriores y creencias, sino que otras órdenes pueden venir de nuestro ser superior y que son mejores. Entonces, sí va a haber un cambio. Psicológicamente, los niños, desde el primer día de edad, comienza a tener grabaciones en su cerebro. Su cerebro comienza a guardar todas las cosas que durante su niñez, infancia, juventud van a determinar su forma de ser. Y eso va a influir en su razonamiento objetivo, subjetivo y en sus procesos mentales. Y así es como nos vamos a guiar en los primeros años de vida, hasta que descubramos la parte espiritual. Cuando descubramos la parte intelectual, espiritual, y aceptemos eso, nuestro subconsciente, nuestro maestro, nuestro ingeniero y jefe, recuerden esa monografía, va a tomar posesión de alguna forma, ¿no? Y nos va a dar sutilmente aquellas ideas que nos pueden hacer cambiar algunos conceptos de nuestras creencias obtenidas por nuestro mundo objetivo y subjetivo. Y por supuesto que entonces ese es un cambio, porque ya vamos a hacerle caso a la voz de nuestra conciencia y no a la voz del cerebro, necesariamente, ¿verdad? Entonces, ahí yo considero que sí hay un cambio y sí hay una evolución. Y que funcione en ambos lados, como bien lo dice en el libro, ¿no? Frater Daniel dice, ¿cuál sería la explicación sencilla del término espacio sagrado? ¿Será nuestro Sandung? ¿Podría enumerarlos? Sí, el espacio sagrado lo definimos, ¿no? En la semana pasada, que en realidad el espacio es algo inmaterial, ¿no? El espacio es una creación mental, que realmente el espacio sagrado es el hombre. ¿Por qué? Porque si nosotros limitamos a una persona, ¿no?, entre dos paredes, su espacio mental de esa persona está limitado por esas dos paredes. Y esa persona se olvida que detrás de esa pared el espacio es infinito e inmaterial. Entonces, pero como el hombre, cuando nació, recibió el soplo divino, el nous, que, que, que es sagrado, entonces, en el espacio hombre quedó esa parte del hombre universal que hace al hombre ser ser un espacio sagrado y tener esos atributos del mismo creador. Por lo tanto, nosotros podemos hacer un espacio sagrado lo que queramos limitar. Nuestro santo puede ser nuestro espacio sagrado. Ahí meditamos, allí nos concentramos, allí irradiamos, allí con las luces de nuestra vela suceden cosas maravillosas y todo ese ambiente se convierte en un espacio sagrado. Pero también podemos hacer un espacio sagrado todo nuestro hogar, el lugar donde vivimos. Si estamos siempre irradiando amor, armonía, paz, bondad a todas las personas que viven con nosotros. Podemos hacer el espacio sagrado nuestras instituciones, porque todos estamos pensando mentalmente en que, por ejemplo, un organismo afiliado sea un espacio sagrado, porque lo es, tiene que ser, porque ahí están nuestras vibraciones, nuestra radiación, y sentimos que es diferente entrar a nuestro organismo afiliado que entrar a un cuartel, a un hospital, a otro sitio, o a una prisión, porque ya lo hemos sagrado y lo hemos consagrado a que así sea. El espacio sigue siendo un tema mental y podemos construir el lugar como sagrado el que nosotros queramos. Dice, ¿podemos decir que la salvación o cambio profundo de la humanidad está estrechamente unida a la espiritualidad, es decir, al conocimiento del Dios interno? Pero, ¿me puedes repetir la primera parte de la pregunta? Dice, ¿podemos decir que la salvación o cambio profundo de la humanidad está estrechamente unida a la espiritualidad, es decir, al conocimiento del Dios interno? Son las dos cosas. O sea, no podemos separar lo material de lo espiritual. Lo espiritual favorece lo material. Y así como evoluciona la materia, evoluciona también nuestra conciencia. Entonces, encontrar el equilibrio, encontrar esa coherencia entre cuerpo-materia, la energía espíritu pura, con la otra parte del hombre universal que está en nosotros y que es nuestro ser interno.
Entonces, nuestra espiritualidad, o sea, lo que nos va a llegar a, yo no hablaría de salvación, sino hablaría de evolución, ¿no? Porque es el término Rosacruz. Lo que nos va a llevar a una mayor evolución es encontrar el equilibrio, ¿no? Entre las dos partes, ¿no? Entre la parte material, ¿no? Para que nuestro ADN se beneficie de la espiritualidad que nuestro ser interno está alcanzando con la conciencia. Entonces, tiene que haber, no hay una evolución separada, hay una evolución junta, ¿no? Y que ambas se necesitan, como dice en el libro Frate Christopher Bernard, ambas se necesitan, tienen que estar juntas, no pueden estar separadas. Frate Alfonso Brusal dice, ¿las órdenes iniciáticas pueden sufrir una noche oscura aún con su conocimiento de la sabiduría primordial? Claro que sí, lo hemos pasado. Lo hemos pasado, ¿no? Que lo mismo los antiguos sabemos, ¿no? Hemos tenido un par de noches oscuras que felizmente la hemos superado. Y otras órdenes iniciáticas también la han pasado. Y la han pasado por justamente, en muchos países, yo tengo relación con otras órdenes iniciáticas, conozco miembros de otras órdenes iniciáticas que han pasado por estos periodos de decadencia, pero que se han recuperado, porque son órdenes iniciáticas, que han sabido emplear bien, ¿no? Ciertos valores y sobre todo los aspectos fraternales y los aspectos virtuosos, ¿no? La virtuosidad, la moral, ¿no? Han podido hacer que las órdenes iniciáticas se recuperen. La orden Cruz se recuperó en algún momento de un proceso oscuro, finalmente no duró mucho tiempo, que fue incluso previsto por algunos místicos rosacruces, ¿no? Antes que sucediera. Pero sí, estamos viviendo un mundo material y estamos propensos a que todo lo material nos afecte también. Un frater Iván Proaño dice, en la meditación se pone en manos de la divinidad un problema, una necesidad, un compartir profundo. ¿Cuántas repeticiones meditativas deben realizarse hasta obtener la respuesta divina a lo que en meditación se lo ha entregado? Dice que nosotros deberíamos ser necesariamente solamente uno, ¿no? Porque ya entregamos el mensaje al cósmico. Tenía yo algunos ejemplos, no, pero eso es sobre creación mental. Sí, a mí me parece, es mi opinión personal, que deberíamos hacer una, que debería ser suficiente, y si no llegan respuestas, en 1, 2 días o 3 días, hacer la otra. Pero hacer con insistencia a veces nos puede traer un problema de tergiversar la idea principal, ¿no? Y eso sí lo he visto, ¿no? Que no conseguir algo porque nuestra idea principal comienza a cambiar, porque a veces pensamos nosotros en los resultados antes que nos vengan. Entonces, ahí creo que tenemos que tener en cuenta que no por mucha insistencia se logra el resultado, porque el tiempo es también mental, ¿no? O sea, el tiempo, perdón, no es una ley universal, ¿no? Así como no lo es tampoco el espacio, el tiempo y el espacio, ¿no? Entonces, cuando nosotros entregamos nuestro pensamiento al cósmico para recibir intuitivamente las ideas de la solución, sería suficiente una sola vez porque nos olvidamos. Ya tenemos que esperar a esa acción, la reacción del universo, ¿no? Para que nos lleguen las ideas de los resultados. Es como la curación metafísica, ¿no? Nosotros hacemos un proceso de curación metafísica y quisiéramos saber en los próximos días, los próximos 7 días, cuál es el resultado. Si lo hacemos cada hora, no es lo mismo, no va a crear mayor efecto. O sea, es como si nosotros fuéramos estuviéramos fastidiando al cósmico para que ya nos entregue el resultado. Así no funciona, ¿no? No por insistencia hay un resultado, sino porque lo hayamos hecho siguiendo estos pasos, olvidarnos totalmente. Ya está a otro nivel de conciencia, y hay un dicho que dice, Dios tarda pero no olvida, ¿verdad? Eso funciona, funciona también. Sí. ¿Nuestra relación con Dios crece con la práctica Rosacruz diaria? ¿Se puede acelerar este proceso de ascenso espiritual?
Bueno, es casi lo mismo de lo que acabo de mencionar. El ascenso espiritual es una práctica, sí la podemos hacer diaria, o sea, sobre todo en los momentos en que haya una quietud, estemos en quietud, donde no haya nada que nos interrumpa, nada que nos distraiga, ¿no? La podemos hacer cada día, porque el misticismo tenemos que vivirlo cada día. Hay un hecho muy interesante. Cuando nosotros logramos, ¿no?, encontrar ese punto de identificar que la conciencia cósmica está dentro de nosotros y nosotros somos parte de la conciencia cósmica, son en nuestros actos diarios, que de repente hacemos algo y dijimos, ¿por qué hice esto? Y salió bien. Fue la guía que recibimos, a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, con hacerlo una sola vez o una vez cada 3 días, con eso es suficiente. Las cosas no se aceleran por impulso, por revolución o por aceleración física. El proceso es el que nosotros necesitamos. El proceso es un proceso de transmutación y de cambio que tiene un tiempo diferente para cada persona. Va a depender de muchos factores. Algunos de esos factores son materiales o son de creencia que aún tenemos que eliminar, ¿no? Pero este proceso es gradual y no debemos apresurarlo. Tenemos muchísimas encarnaciones para adelante, hay que tener un poquito de paciencia. Paciencia, una de las virtudes que tenemos que tener. Ignacio Algar dice, tengo una pregunta, ¿de qué otra manera podríamos llamar la noche oscura la noche oscura? ¿Por qué no? Más bien es que como que está un poco mal formulado. Dice, ¿por qué se llamó así? Bueno, la noche oscura no es algo que fuera propio de la Orden Rosacruz, ¿no? La Orden Rosacruz también incorpora en su literatura, en algunas monografías, la noche oscura o la noche oscura del alma. Se llamó así por una razón lógica, ¿no? El hombre encaminado hacia la búsqueda de la luz, encaminado hacia su propósito de encontrar la razón del ser, tiene una secuencia, un desarrollo espiritual. Pero luego ocurren cosas que determinan que esto se corte. O sea, su mundo de luz se pierde, ¿no? Su mundo de iluminación cósmica se pierde y entra a un proceso oscuro, a un proceso en que ya la luz ha desaparecido, no la encuentra, la busca y no la encuentra, se deprime, le causa desazón, ¿no? Empieza a querer incluso apartarse de sus instituciones, porque ya no quiere saber nada con ellas, de sus amigos, porque considera que no lo están ayudando y que más bien están profundizando esa desazón interna que él siente. La noche oscura se llamó así porque es parte también de una ley, por eso que la han pasado incluso los avatares, los mesías, etcétera, en la cual nosotros tenemos que probar que todo lo que hemos asimilado, ¿no?, podemos aprovecharlo para poder tener fortaleza para enfrentar cualquier situación como esa, ¿no?, como esa desazón. La noche oscura generalmente podría también darse en personas que no son místicos o no pertenecen a otros órdenes fraternales, podría darse, ¿no? Y es más difícil que estas personas lo puedan superar, salvo que una profunda fe religiosa lo saque de allí, ¿verdad? Y es lo que yo puedo decirles, ¿no?, en mi concepto de lo que es la noche oscura, ¿no? Eso es un proceso que todos, si no lo hemos pasado, lo vamos a pasar, porque tenemos que enfrentarlo. Ok, gracias, hermano. Con esa voy a terminar. Gran maestro, ¿por ahí me escuchas? Sí, perfectamente, perfectamente. Magnífica la exposición. Y bueno, un final con la noche oscura siempre es un final interesante para reflexionar cada uno de nosotros. Frate José, excelente plática. La verdad que le agradecemos mucho el apoyo que nos ha dado durante esta época